Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alfonso Cano Robles, soy su instructor durante este módulo. El día de hoy vamos a comenzar a hacer una revisión de la interfaz gráfica de SPSS. Para aquellos que no estén familiarizados con este paquete de software, ustedes sabrán que es uno de muchos que existen en el mercado. SPSS ahora es propiedad de IBM. Eh, Sin embargo, existen otras opciones, ¿no? Como lo es Stata, como lo es R, etcétera. Sin embargo, el día de hoy esta es la interfaz que vamos a revisar. Es relativamente sencilla, como ustedes pueden ver en pantalla. Se compone de una matriz, la interfaz gráfica de datos. Existen varias pantallas para SPSS, esta es una de ellas. Es la primera con la que podemos empezar nosotros a trabajar. Como ustedes notarán, como ya mencioné hace un momento, se trata de una matriz en la que ustedes pueden ingresar sus variables en las columnas, como pueden notar en las pantallas, siguiendo el ratón, por ejemplo. Ahí pueden ver cada una de estas columnas, que por el momento es una base de datos en blanco. Cada una de las columnas dice bar, y del lado izquierdo tenemos nuestras filas. Se encuentran numeradas de manera muy similar a Excel, con la diferencia que en la parte superior nosotros tenemos nuestra barra de fórmulas. Normalmente en Excel, en este caso, sirve únicamente para mirar el contenido de cada una de las celdas. ¿Cómo funciona SPSS? Bueno, a diferencia de Excel, en donde hay una relativa libertad en cuanto al uso de las filas y las columnas, en SPSS nosotros solamente vamos a utilizar las columnas para ingresar nuestras variables, y nuestras filas representará un caso. Por ejemplo, si aplico un cuestionario cerrado, cada una de las filas se podrá este, utilizar para ingresar un cuestionario, de tal manera que tenemos, por decirlo así, 10 variables que estamos midiendo a través de nuestro cuestionario. Por ejemplo, a través de 10 ítems o 10 reactivos, tendremos 10 columnas ocupadas en nuestra base de datos. Bien, SPSS trabaja con diferentes tipos de archivos que corresponden con las diferentes ventanas que nosotros podemos abrir en el programa. Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada una de estas también tiene un nombre técnico que, digamos, difiere de las otras suites ofimáticas, como por ejemplo Microsoft Office. Para este caso, el nombre técnico con el que se le conoce a los archivos que se producen a través de nuestro conjunto de datos se le conoce como fichero. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a trabajar con nuestra ventana en blanco de SPSS? Bueno, primero hay que reconocer que existen varios comandos similares a los que tiene cualquier otra aplicación de Windows, ¿sí? O similares a los que se manejan ya en Mac. Eh, la primera de ellas es, por ejemplo, archivo, editar, ver. Y aquí empiezan las diferencias, ¿no? Al igual que en el caso de Excel, nosotros tenemos una pestaña de datos, ¿sí? Transformar, analizar, marketing directo, gráficos, utilidades, ampliaciones, ventana y ayuda, ¿sí? Con la que más vamos a estar trabajando es con la pestaña de datos, con la pestaña de transformar, con la pestaña de analizar y con la pestaña de gráficos durante este módulo. Bien, una vez que ya sabemos cuáles son nuestras pestañas básicas, podemos empezar a mirar nuestra barra de herramientas. Eh, es muy común encontrar el botón de abrir archivos en cualquier otra aplicación de Windows.
el botón guardar, ¿sí? El botón de imprimir, y este botón es particularmente útil, se llama botón para recuperar los cuadros de diálogo recientes. Esto lo vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando estamos realizando tareas repetitivas y nos permiten, digamos, repetir cualquier proceso que hayamos seleccionado últimamente. Por ejemplo, en mi caso, cuando abro, tengo varios elementos que se pueden seleccionar que yo recientemente he utilizado. Bueno, si continuamos vamos a encontrar el botón de deshacer, rehacer, ir a caso, ir a la variable, variables, ejecutar estadísticos descriptivos, buscar, insertar caso, insertar variable, segmentar archivo, ponderar casos, seleccionar casos, etiquetas de valor, utilizar conjuntos de variables, mostrar todas las variables y corregir ortografía. Bien, en la parte de abajo ustedes notarán que es similar a como se tiene en Excel. Tenemos un par de pestañas. Bien, a diferencia de Excel, en donde nosotros tenemos eh, un libro, ¿sí? En donde le vamos agregando hojas de cálculo a nuestro libro, en nuestro fichero de datos en SPSS tenemos dos pestañas que funcionan de manera diferente. En la vista de datos nosotros podemos ingresar los datos. Sin embargo, en la vista de variables, cuando nosotros hacemos clic ahí, ustedes observarán que cambia el nombre de las columnas, ¿sí? Cada una de estas columnas nos permite configurar la manera en la que serán introducidas nuestras variables al programa. Dependiendo de cada una de estas opciones, son las opciones de analizar que tendremos disponibles dentro del programa, por lo cual es bastante importante y es importante que se tomen el tiempo para familiarizarse con estas opciones. Bien, empezando con el nombre. El nombre es una opción, obviamente es la principal, como vamos a nombrar nuestra variable, pero también nos permite, digamos, identificarla, sobre todo cuando ya estamos trabajando por lotes a través de sintaxis, identificar el tipo de la variable. Yo les recomiendo que utilicen nombres cortos. El campo de variable no admite ni espacios ni que empiece con números. Por ejemplo, si yo tengo la pregunta 1, no le puedo nombrar 1b. Si yo hago esto, le aplico enter, ¿sí? Me dirá que el primer carácter del nombre de la variable no es válido, ¿sí? Lo mismo sucede si yo ingreso un nombre que contenga espacios, ¿sí? Por ejemplo, 1, bueno, p, vemos que el 1 no puede empezar. Yo coloco un espacio y luego el número 1, doy enter y me dará lo mismo, ¿no? El nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Entonces, para poder ingresar un nombre, por ejemplo, de una primera variable, de la primera pregunta de un cuestionario cerrado, lo que puedo hacer es simplemente colocar p1 o variable 1, b1, ¿sí? Para mantener la simplicidad, digamos, de los nombres que se introducen en la lista de variables. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? P1 puede llamarse sexo, ¿sí? Que es una de las variables con las que nosotros podemos empezar a trabajar, ¿sí? En este momento vamos a introducir, por ejemplo, una variable que es la que más utilizamos, que es la variable edad, ¿sí? Para esta primera demostración les voy a mostrar cómo se introduce una variable de tipo numérico. Aquí ustedes podrán cambiar los valores de numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda y cadena. Si yo hago clic, por ejemplo, en fecha, me da las opciones de cómo quiero visualizar los eh, números, ¿sí? Que compondrían la descripción de la fecha, ¿sí? Yo pongo dólar, también los formatos en los cuales yo puedo visualizar, digamos, con el símbolo de moneda, ¿sí?
las cantidades que se ingresan, ¿sí? Una de las más importantes con las que vamos a trabajar es el valor numérico, ¿sí? Que me da nada más las opciones de anchura y las posiciones decimales. ¿Qué significa esto? Bueno, me ofrece el número de posiciones decimales que quiero visualizar. En este caso, para la edad no necesitamos decimales. Y digamos una persona muy grande tendría más de 100 años. La anchura es el número de caracteres, por lo tanto, solamente para representar 99 años necesito 2 caracteres, que 10. ¿Sí? Entonces, el máximo de caracteres que vamos a utilizar será 2 en este caso. Hay otros casos, ¿sí? Donde podemos utilizar 3, pero no sería necesariamente para marcar la edad, sino para marcar lo que se conoce como valores perdidos, que escribiremos en un segundo. El único formato de los que está aquí que nos permite ingresar letras, ¿sí? Caracteres alfanuméricos, es el tipo cadena, ¿sí? El tipo cadena nada más nos permite utilizar letras y números, ¿sí? En este caso simplemente lo vamos a dejar en numérico, le vamos a dejar anchura 3 y las posiciones decimales 0. Le vamos a dar clic en aceptar. Entonces automáticamente la columna de anchura y la columna de decimales cambiaron a los valores que ingresamos en el cuadro de diálogo anterior, ¿sí? Bien. Posteriormente, el valor etiqueta. En el valor etiqueta, nosotros podemos introducir toda la descripción que nosotros queramos de nuestra variable, si es la etiqueta de la variable. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, edad en años. Bien. Posteriormente, valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las etiquetas de valor. Así como tenemos una etiqueta para el nombre de nuestra edad, los valores se aplican al tipo, ¿sí?, de variable que nosotros hemos elegido, ¿sí? Si yo clic en valores, ¿sí?, puedo añadir etiquetas a los valores. En este caso, por ejemplo, no vale la pena ponerle que 1 tenga una etiqueta de 1 o que tenga una edad de 10, tenga una etiqueta de 10. Sin embargo, hay un par de valores que nosotros podemos ingresar para denotar, ¿sí?, que se trata de valores perdidos, ¿sí? De manera estándar en SPSS se utiliza la figura del 9, ¿sí?, del 99, del 1999, del 1999 para designar valores perdidos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el 999 como un valor perdido, ¿sí? Y en la etiqueta le vamos a poner a estos valores perdidos como aquellos que, por ejemplo, en un sondeo no contestan su edad, ¿sí? Entonces le voy a colocar NS, que no sabe, o diagonal, NS no contesta la edad, ¿sí? Porque desde nuestro punto de vista nosotros no sabemos si no sabe o simplemente no contesta, sobre todo en aquellos casos en los que se trata de cuestionarios autoadministrados, ¿sí? Le vamos a dar clic en añadir. Aparece que la etiqueta de valor que estamos dando es en 199, que es igual a NSNC, que nosotros sabemos que significa no sabe, no contesta. El 888 es un valor que se utiliza para designar aquellos valores que no están disponibles por alguna razón, ya sea por diseño, porque la fuente no los facilitó, etc., ¿sí? Entonces le podemos poner una ND de que no se encuentra disponible ese valor. Finalmente, el 777 o el 7 o el 77 o el 7777 se utiliza para denotar aquellas respuestas, por ejemplo, que son alternativas, ¿sí?, y son una RA para designar estos valores. Una vez que tenemos aquí estas tres etiquetas de valor, RA, ND y NS diagonal NC, le vamos a dar clic en aceptar. Automáticamente cambian, ¿sí?, los valores por el primer valor que tenemos dado de alta, y así sucesivamente nos está marcando que hay otros valores. En el siguiente
campo de perdidos vamos a marcar los valores que nosotros ya tenemos. Nos da tres opciones, no hay valores perdidos discretos. Por ejemplo, tenemos nuestros tres valores perdidos: 999, 888 y 765. Eso lo vamos a dejar así. Vamos a utilizar un poco más adelante para notar qué es lo que sucede cuando tenemos valores perdidos. Vamos a ver qué nos ocurre. Columnas. Columnas es nada más la forma en la que se nos presenta la información en nuestra vista de datos. Si yo coloco aquí nada más 3 en columnas y posteriormente voy a la parte de abajo, en las pestañas, en donde se encuentra la vista de datos, ¿sí? Y doy clic ahí, veré que el espacio de la columna se redujo a 3 caracteres. Si yo coloco el cursor, el puntero del ratón, el trackpad o lo que sea, entre estos límites de columna y lo estiro, ¿sí? Verán que el nombre también se estira, la columna se estira, y cuando voy a la vista de variables observarán que ese valor en columnas cambió para representar el ajuste que hice en mi manual, ¿sí? Para eso sirve este valor en columnas. Vamos a dejar 8. En siguiente campo, el de alineación, es precisamente cómo se nos presentan las variables, ¿no? También es de tipo formato, si lo queremos a la izquierda, a la derecha o centrado. Finalmente, la medida nos marca si es desconocido, escala, ordinal o nominal. Y finalmente, bueno, esto es muy importante porque nos denota, ¿sí?, el tipo de variable que nosotros estamos utilizando, el tipo de entrada. Este es en donde se definen muchos de los procedimientos de análisis que nosotros queramos realizar con nuestra variable, y por lo tanto es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre las escalas, las variables ordinales y las variables nominales, ¿sí? Precisamente para aquellos que estén familiarizados, y es uno de los temas del módulo, se deben distinguir muy bien, por ejemplo, el tipo de variable, ¿sí?, de acuerdo a la forma en la que se mide, ¿sí?, el tipo o el nivel de medición, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, existen variables de escala que utilizan escalas de razón, ¿sí?, aquellas en donde el 0 es absoluto. Hay otras que utilizan escalas intervalares, en donde, a diferencia de las que mencioné anteriormente, el 0 es relativo y conservan la misma característica de cada intervalo tiene la misma extensión que el intervalo anterior. Las ordinales, que nos permiten contar y además de contar nos permiten ordenar de acuerdo a un valor intrínseco de la variable, digamos, los valores que contiene esta variable. Y finalmente nominal, que es nada más la cuestión de nombrar algo, de categorizar algo, de agrupar. Digamos, la mayor operación que nosotros podemos realizar se trata de un recuento, ¿sí? Cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, son solamente etiquetas que utilizamos para agrupar, por ejemplo, una muestra entre hombres y diferenciarlos entre hombres y mujeres, ¿sí? La escala finalmente se puede trabajar una escala con un producto de una medición, ¿sí?, que es finalmente una cantidad. El ordinal, ¿sí?, que utilizamos para ordenar. Y finalmente el nominal, que es finalmente el recuento, ¿no?, en los números naturales, el conjunto de los números naturales. En la escala, que trabaja con números reales, incluye el conjunto de los números naturales, pero finalmente es mucho más amplio. La última columna, ¿sí?, nos denota el rol que tiene nuestra variable, digamos, dentro de nuestra base de datos. Si lo vamos a utilizar para entrada de datos, como el objetivo de algún proceso, ambos como una entrada y el objetivo de un proceso como ninguno. Si la vamos a utilizar para partir un archivo o para dividir otro archivo, ¿sí?
ahorita lo vamos a dejar en entrada, ¿sí? Para poner este primer ejemplo con respecto a la edad. El otro caso que siempre se pone, digamos, cuando se está presentando la interfaz gráfica de CSS es, por ejemplo, la variable de sexo. ¿Sí? Sexo que utilizaremos en este caso como un tipo numérico. Sabemos que es una variable de tipo nominal, pero es una variable de tipo nominal en la que podemos poner etiquetas de valor. Entonces es mucho más fácil presionar un número, ¿sí?, dentro de nuestro teclado que estar escribiendo hombre o mujer cada vez que un caso se reconoce a sí mismo como hombre o como mujer. Entonces lo vamos a dejar como numérico. Si yo ingreso, por ejemplo, directamente el número 1 en la anchura, ¿sí?, observen lo que pasa. Me va a marcar que no he bajado el número decimal. ¿Sí? El número decimal de posiciones decimales es demasiado largo para la anchura del campo. ¿Sí? En este caso, es importante destacar que primero, si se hace de manera manual, primero se debe bajar el número decimal y después ya se puede bajar a 1 si quieren el número de la anchura. En la etiqueta simplemente vamos a poner sexo. Es muy importante utilizarlo y observar el uso de minúsculas, mayúsculas, acentos en las etiquetas de variable, porque así es como van a aparecer en nuestros cuadros y en nuestros gráficos, etcétera. Entonces, si no quieren estarlo corrigiendo, digamos, uno por uno, simplemente introduzcan la etiqueta adecuada para ahorrar el mayor trabajo posible. Valores, en este caso no vamos a utilizar valores perdidos, tampoco vamos a utilizar entonces etiquetas de valores para los valores perdidos. Sin embargo, sí podemos utilizar etiquetas, ¿sí?, para decir al programa quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Dado que no vale más ser hombre que mujer y viceversa, no utilizaremos los cánones de las variables dicotómicas que se utilizan normalmente para otro tipo de variables. Estos cánones dictan que si no se encuentra la característica buscada, se coloque un 0. Por ejemplo, el no se representa como un 0. Y el sí, es decir, la presencia de la característica buscada por la variable, se representa como un 1. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hay diferentes procesos, ¿sí?, diferentes modelos que utilizan el 1 para contarlo y sumar. ¿Sí? Si no quieren tener problemas, por ejemplo, pasando de un paquete a otro o convirtiéndolo en diferentes formatos de bases de datos para diferentes programas de procesamiento de estos datos, yo les recomiendo que cuando sean variables dicotómicas que vayan a utilizar para la creación de algún modelo, utilicen esos cánones: 0 para no, 1 para sí. Sin embargo, en SPSS podemos decirle al programa qué valor contar, por ejemplo. Entonces esto resulta un poco intrascendente. Sin embargo, por ejemplo, podemos utilizar el 1 para designar a las mujeres. ¿Sí? Le damos a añadir para ingresarlo a la parte de abajo y después 2 para los hombres. Le damos a añadir y entonces una vez que tenemos estas dos etiquetas le podemos decir aceptar. Si ustedes intentan introducir un valor y no le dieron a añadir, el programa automáticamente les advertirá que si dan clic en aceptar se perderá el valor que ya ingresaron en el campo de valor y de etiqueta. Le damos clic en aceptar. Bien, en este caso ya dijimos que no vamos a trabajar con valores perdidos, no necesitamos la pestaña. Columnas, no vamos a dejar así. Alineación. En el nivel de medición, en este sí vamos a seleccionar el tipo nominal. ¿Sí? Finalmente sabemos que es una entrada.
Bien, para este caso voy a ingresar unos números completamente aleatorios, ¿sí? Simplemente para mostrar, digamos, cómo ingresar los datos, ¿sí? Y algunas de las características que nosotros podemos utilizar. Bien, en la edad, supongamos que mi primer sujeto tiene 15 años. El sexo es hombre. Y ustedes observarán que inmediatamente aparece una pestaña. Esta pestaña me dice las etiquetas que yo tengo cargadas. Se trata de un hombre de 15 años. ¿Sí? Y suponiendo que en el siguiente cuestionario, por ejemplo, no aparece la edad, ¿sí? Yo puedo seleccionar no contestó la edad y sí contestó que es mujer, ¿sí? Así es como se puede hacer. La otra forma de hacerlo es desactivar las etiquetas de valor. Si ustedes no tienen activado etiquetas de valor, no se verá de esta manera, se verá de esta otra, ¿sí? 15, 2, 999, 1. ¿Sí? Y cuando yo hago clic no aparece la pestaña, ¿sí? Depende ya de cada quien y la velocidad con la que se acostumbren a capturar sus datos. Mucha gente se aprende, por ejemplo, la codificación que tienen sus valores, es decir, las etiquetas de valor como están codificadas, y nada más va ingresando puros números, ¿sí? Eso es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, para desplazarse a través de un caso pueden utilizar las flechas de su teclado. Para bajar, simplemente presionando enter, ¿sí? Pueden bajar. Es muy sencillo realmente. En este caso podemos ingresar 10 datos, ¿sí? Supongamos que los demás son mayores de edad. El siguiente tiene 18 años, ¿sí? Se trata de un hombre, es el número 2, y así sucesivamente vamos a ingresar algunos de estos datos. Supongamos que es mayor, 30, y le vamos a poner que es mujer, 24 hombre, 42 mujer, 35 hombre, y 52 hombre, 44 mujer y 24 mujer. Bien, nosotros ya ingresamos nuestros 10 datos. Es relativamente sencillo utilizar, como ustedes ven, SPSS y visualizar en este caso si son hombres o mujeres, ¿sí? Lo que vimos en este momento fue cómo ingresar, ¿sí?, de manera adecuada el tipo de variable, ¿sí?, cómo configurar el nombre, el tipo, la anchura, los decimales, la etiqueta, las etiquetas de valor, los valores perdidos, las columnas, la alineación, la variedad y el ritmo. Bien, en el siguiente video vamos a empezar a ver cómo analizar nuestra base de datos. Pero antes les recomiendo guardar. ¿Cómo voy a guardar? Simplemente haciendo clic en guardar este documento. Si no lo he guardado antes, le pediré que le asigne un título. Este va a ser nuestro archivo de práctica 1. ¿Sí? Yo les recuerdo que lo pueden guardar en lo que ustedes busquen. Yo lo voy a guardar personalmente en mi escritorio, ¿sí? Aquí lo voy a guardar. Voy a crear una carpeta nueva, ¿sí?, que se llama prácticas SPSS, ¿sí?, con el botón superior. Me voy a crear carpeta nueva, les doy clic y podrán crear su nueva carpeta. En este caso aquí la está hablando por orden alfabético, prácticas SPSS. Ahí voy a guardar la práctica 1. Vamos a dar clic en guardar.
Bien, esto es todo por esta presentación. Más adelante continuaremos con los análisis básicos, los gráficos eh, que ustedes pueden consultar. Muchas gracias. Bueno, que pasen buen día, buena noche. Hasta pronto.